Como ya estamos casi finalizando este año, pues se pasa balance en todos los sectores de la vida productiva nacional y Participación Ciudadana, esta ONG, esta organización no partidista, todos los años también realiza un informe donde pasa balance a los hechos más importantes y evalúa los diferentes sectores de República Dominicana. Entonces, en este balance que presentó Participación Ciudadana, destaca los avances en la organización de los procesos electorales, el crecimiento de la economía y el control de la inflación, pero lamentó los lentos avances en materia de corrupción. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de una rueda de prensa que ofreció Participación Ciudadana para después desglosar un poquito este tema. Vamos a escuchar al coordinador de Participación Ciudadana. Dice el título: Participación Ciudadana presenta su balance del año 2024. El año que termina mostró importantes avances en la organización de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, aunque disminuyó la participación de la población. El desempeño de la economía se destaca a la cabeza en el continente, tanto por un crecimiento que ronda por un 5%, como por la estabilidad y control de la inflación. El nivel de endeudamiento sigue aumentando. Como aspectos negativos del año se destacan los lentos avances en los casos de corrupción que cursan en la justicia, así como la norma del Poder Judicial que intenta impedir el acceso a la información sobre las identidades de los imputados. La lucha contra la corrupción se ralentizó este año, lo que evidencia en la poca acción de los organismos llamados a ejercer la función de control, como la Cámara de Cuentas, la Dirección de Ética, el Congreso Nacional y la Contraloría General de la República. Los dos certámenes electorales que se llevaron a cabo en el 2024, precedidos de los debates electorales, transcurrieron con relativa normalidad, destacándose la excelente labor de los órganos responsables de la organización de los procesos y de dirimir los conflictos, como la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, respectivamente. Las impugnaciones fueron mucho menos que en ocasiones anteriores, pero la cultura clientelar y el alto costo de la política siguen siendo obstáculos para mayores y mejores avances. La abstención subió, factor que la Junta Central Electoral se ha comprometido a investigar y prestar atención. En 2024 estuvo marcado por una ralentización en la función fiscalizadora de los organismos del Estado, aunque hubo avances en el marco normativo, como la promulgación de la nueva ley 1824 sobre la Cámara de Cuentas y la entrada en vigor en febrero de 2024 del decreto 461623. Bueno, y hablando de este balance al final de este año, ¿cómo anduvo el sector justicia? Donde ciertamente, como dice Participación Ciudadana, hemos visto que se han sometido muchos casos de corrupción, han sido sometidos, y otros casos de corrupción que datan de muchísimos años atrás todavía siguen dando vueltas en los tribunales dominicanos, pero no ha sido condenada la primera persona por corrupción aquí en República Dominicana, que es lo que cuestiona la mayor parte de la población. Ok, está bien, el gobierno mantiene una lucha férrea contra los corruptos, los somete los casos, pero cuando llegan a los tribunales se caen o duran una eternidad ahí hasta que la gente se olvida de eso. Hemos preparado también un resumen en materia de justicia que queremos compartirlo con todos ustedes. Que no solo se enriquecieron, sino que se enriquecieron con gula. En el 2024, la justicia dominicana siguió siendo más de lo mismo, consumándose lo que muchos esperaban de algunos casos de corrupción.
El añejo expediente de Odebrecht sigue pendiente de una decisión del Tribunal Constitucional, pero con todos los imputados sueltos, el caso de Jan Alain llegó hasta el fondo y los guardias de los corales están fuera de prisión, aunque también hay que destacar una notable reducción en la mora judicial. El Poder Judicial comenzó el año con el atractivo circo montado en un tribunal de Puerto Plata por el pelotero de Grandes Ligas Wander Franco, quien el 8 de enero fue puesto en libertad con una multa de 2 millones de pesos y presentación periódica tras ser acusado de explotación sexual junto a la madre de una adolescente de 14 años. La progenitora de la niña Marta Vanessa Chevalier fue enviada a prisión domiciliaria como medida de coerción. Para no perder la costumbre, Franco volvió a caer preso más adelante en San Juan, envuelto en otro lío de faldas, aunque luego fue dejado en libertad. En febrero, los jueces de la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional condenaron a 2 años de prisión por corrupción al exdirector de la ONSA, Manuel Rivas. En el caso del abogado Junior Ramírez, anularon la sentencia que condenó a 20 años a Argenis Contreras y ordenaron un nuevo juicio que concluyó el procesamiento de los descargados William Suárez, Víctor Ravelo y José Mercado, alias El Grande. En el nuevo juicio, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional ratificó la condena de 20 años contra Contreras y los restantes implicados fueron de nuevo descargados. Yo estaba en Santiago y ahí está la prensa que tengo 7 años diciendo lo mismo cuando pude hablar. El 11 de marzo, por tercera ocasión, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional rechazó levantar el arresto domiciliario al general Adam Cáceres, figura címera de un alegado entramado corrupto, desmantelado mediante la Operación Coral, pero al cabo de 6 meses el mismo tribunal ordenó el cese de la prisión domiciliaria y el retiro del grillete al ex jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares, acusado junto a otros de defraudar al Estado Dominicano con más de 4.500 millones de pesos. Ese mismo mes, el Tribunal Colegiado de la Alta Gracia condenó a 20 años de prisión al profesor John Kelly Martínez por la muerte de su alumna menor de edad, Esmeralda Rígiez, a quien violó el 12 de febrero del 2023. El 11 de abril, luego de salir de una audiencia contra el acusado de la muerte de su esposo, es apresada en Santiago la viuda Dagneris Pérez Espinal, a quien el Ministerio Público acusa de complicidad en el asesinato de su marido, Julio César Rodríguez Paula. Y el 22 de ese mismo mes, el cuarto tribunal colegiado de la Cámara Penal de primera instancia del Distrito Nacional declaró la extinción penal contra los implicados en la venta irregular del barrio Los Tres Brazos, con sus residentes dentro. El expediente está en casación pendiente de un fallo de la Suprema Corte de Justicia. Demandamos además de que sean devueltos los más de 90 millones de pesos que se llevaron de nuestra comunidad. En el 2024 y mediante el decreto 186-24, el Poder Ejecutivo creó una comisión encabezada por Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, para dar seguimiento a la construcción y terminación de la cárcel de Las Parras, en Guerra, en donde deben ser trasladados los presos de La Victoria. La comisión se crea luego de un incendio en el penal de La Victoria con un balance de 13 reclusos muertos. El 28 de mayo, la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia condenó a 5 años de prisión y ordenó el decomiso de propiedades a la diputada del gobernante PRM por La Vega, Rosamalia Pilarte, acusada de blanquear más de 4.000 millones de pesos procedentes de actividades ilícitas. Más adelante, la legisladora PRMista apeló la sentencia por ante el Pleno de la Suprema, alegando que la fortuna de su familia se la ganó trabajando hasta las 15 de la mañana. Hasta las 3 de la madrugada. Siempre positivo. Más tarde el país va a entender todo lo que nosotros estamos diciendo y el proceso que hemos vivido. El 3 de junio, el Ministerio Público desiste de la acción penal en contra de Mimilo Jiménez y Fernando Crisóstomo, involucrados en el caso Calamar, a cambio de la devolución de 1.817 millones de pesos que se habrían robado del erario público. Las autoridades no informaron con cuántos millones Fernando y Mimilo se quedaron.
2 días después, la Procuraduría General de la República puso en marcha la Operación Gaviota para desmantelar una red mafiosa que captó más de 3.000 millones de pesos a través de la firma Inversor Winner, gestionando un esquema fraudulento de operaciones bursátiles, mediante la cual ofrecía a los clientes ganancias mensuales de hasta un 30%. En julio, el juez de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, Rafael de Asís Burgos, impuso 1 año de prisión preventiva a los nombrados Junior David Matos y Starling Almanzar, implicados en una red de explotación sexual que abusaba venezolanas y colombianas, desmantelada mediante la operación Flor de Loto. El 29 de ese mismo mes, el juez Amaury Martínez envió a juicio de fondo al ex procurador general de la República, Chan Alain Rodríguez, y otros 14 imputados en el caso Medusa, luego de 3 años de audiencias preliminares. En agosto, la segunda sala penal de la Corte de Justicia absuelve a Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón y confirma el descargo de Conrado Pitaluga, los 3 envueltos en el señalado caso de sobornos de Odebrecht, y en septiembre la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa elevó por ante el Tribunal Constitucional un recurso de revisión de la sentencia. En octubre, el escándalo de los semáforos llevó a la cárcel al exdirector del Intran, Hugo Veras, y al empresario Jochi Gómez, enviados a Najayo con 18 meses de prisión preventiva, junto a Pedro Padovani por la jueza de instrucción Fátima Veloz. El 11 de noviembre, los 3, denominados como los presos VIP, son dejados en libertad con garantía económica por la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. El 21 de octubre, el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 7 años de prisión a Elizabeth Silverio, acusada del ejercicio ilegal de la medicina, y le impone una indemnización de 18 millones de pesos para las familias de las víctimas que se querellaron en su contra. Ahí está parte de lo que ocurrió en materia judicial en República Dominicana durante el 2024, pero